El día de hoy nos toca realmente una invitada de lujo, una de las mayores investigadoras y profesoras de propiedad intelectual a nivel mundial, la profesora Irene o Irene Calpoli, que en el caso de Beatriz Leonel tuvimos el gusto de tenerla en el coloquio de la OMPI-OMC para profesores de propiedad intelectual, y desde ese entonces siempre hemos mantenido el contacto. Bueno, para no perder más tiempo, quiero leer brevemente el currículo o el gran currículo de Irene. Ella es profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, A&M, becaria académica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Ginebra, profesora visitante en la Universidad Tecnológica de Nanyang, investigadora principal en la Facultad de Derecho de Melbourne y vicaria en Derecho en Tecnología Transatlántica en la Universidad de Stanford. La investigación de Irene se centra en la propiedad intelectual, el comercio internacional y el derecho al patrimonio cultural. Sus libros más recientes incluyen Exhausting Intellectual Property Rights y Comparative Law and Policies Analysis de Cambridge University Press del año 2018, The Protection of Non-Traditional Trademark Critical Perspective, Oxford University Press 2018, y The Cambridge Handbook of Comparative International Trademark Law de Cambridge University Press del año 2020. Ella es miembro del consejo editorial del Queen Mary Journal of Intellectual Property, del Journal of Intellectual Property Law and Practice de Oxford y del coloquio OMPI-OMC. Miembro electo del American Law Institute, ocupa puesto de liderazgo en una variedad de organizaciones profesionales, incluida la Asociación de Derecho Internacional, sucursal en Singapur, el Consejo de Asociación de Política Europea de Derecho a la Propiedad Intelectual, la International Trademark Association y la Asociación de Escuelas de Derecho Estadounidenses. Irene regularmente actúa como experta para gobiernos nacionales y organizaciones internacionales, incluida la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Oficina y la Comisión de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y varias oficinas nacionales de PI. Adelante, Irene. Muchísimas gracias. Antes de empezar las preguntas y respuesta con Beatriz, lo quería agradecerlos a todos ustedes y también, por favor, discúlpeme porque hace bastante tiempo que no hablé español, entonces mi español es un poco arrullado, pero me encanta muchísimo poder pasar un momento con ustedes y es un gran honor. Y acabo de ver que Pablo se ha juntado también, entonces aquí hay muchos amigos, es una cosa, me da muchísima ilusión de estar con vosotros y con eso espero que vamos a pasar un momento juntos. Es una semana importante para todo el mundo, pero parece que se va a quedar bien y bien. Muchísimas gracias para hospedarme aquí. Beatriz, para usted. Bueno, muy bien. Ya como dijo Fabricio, es un honor tenerte y hablar de un tema que para nuestra región es muy importante. Yo creo, hace mucho tiempo, es importante para el mundo entero, pero indicaciones geográficas y Latinoamérica, siempre digo desde mi perspectiva, y por eso nos interesa tanto escucharte, nos ha resultado como que nos está faltando siempre camino. ¿Y por qué? ¿No? Eso es un poco la línea de las preguntas que nos gustaría hacerte. Más allá de que cualquiera que quiera hacer preguntas sobre el tema indicaciones geográficas, las estamos recibiendo en el chat, y el estilo de estos minutos es siempre la participación de todos, ¿no? Pero voy a tener entonces junto con Fabricio la línea del diálogo este. Bueno, aquí viene mi planteo, Irene. Mirando los números de indicaciones geográficas sobre la base de Origin, que viste que tiene esa compilación, que más allá de que uno siempre puede dudar si están todos, realmente es absolutamente representativo del número de referencias de las distintas indicaciones geográficas en distintos países, porque hay algunas nombres geográficas que son marcas de certificación incluidas, pero de todas maneras es una visión global muy buena. Por ejemplo, ahí van los números. 8.394 al día de hoy en el mundo entero, de los cuales Europa, obviamente, como uno puede pensar, tiene la mayoría, 3.800. Sorprendentemente para mí,
si bien sé que en Asia hay mucho, en Asia figuran 3.270, es decir, 3.300, qué cantidad, no tan lejos de Europa. Y Estados Unidos, o Norteamérica, mejor dicho, prácticamente tiene lo mismo globalmente que Sudamérica. Norteamérica tiene 401, Sudamérica 425, ¿no? Centroamérica 74, África 188, Oceanía casi igual que África, 136. Bueno, pero fijándonos en esos 400 y pocos de nuestra región sudamericana, del total de 8.000 y pico, ¿no? Una relación de menos del 5%, en definitiva. Entonces, fijándonos en eso y en que hay civilizaciones y existencias de culturas de mucho tiempo atrás en los países de nuestra región, Sudamérica, ¿no? Bueno, posiblemente no iguales a las de otros continentes, pero de todas maneras, el punto es, ¿qué falta? ¿Qué estímulo? ¿Es necesario un estímulo para que existan? Porque yo soy una convencida que los que pierden plata cuando en un país no se valora la indicación geográfica son los productores. Es decir, hay un problema de imposibilidad de desarrollo sostenible con instrumentos cuando esto no existe. Entonces, queríamos introducir el tema con este planteo desde la sensibilidad o preocupación local para escuchar tu perspectiva, ¿no? Como investigadora en estos temas. Adelante, Irene. Entonces, muchísimas gracias por las preguntas. Los datos que tú has recontado son muy interesantes, son claro, las indicaciones geográficas, imagino que todo el mundo aquí está familiar con las indicaciones geográficas, se pueden proteger de varias maneras. Y yo imagino que casi todas o la mayoría de estas registraciones que están contadas en los datos que Beatriz ha recontado son protegidas con sui generis right, con derechos especiales como registraciones de indicaciones geográficas, como al DigiTrade de la Unión Europea o a través de las legislaciones especiales en los varios países europeos. Pero también hay algunas que están registradas como marca de certificación, son marcas certificadas, y otras también como marcas colectivas. Pero normalmente los países que tienen muchas indicaciones geográficas o las regiones que tienen muchas indicaciones geográficas suelen tenerlas con legislaciones especiales. Y los números, creo yo, entonces, en la charla hoy quiere intentar sollevar el tema, hablar del tema de la correlación que las indicaciones geográficas pueden tener con desarrollo, y vamos precisamente a hablar de manera comparada para focalizarnos en Latinoamérica. Y la cosa interesante que Beatriz ha dicho son los números. Europa, que es la casa donde las indicaciones geográficas, Francia, donde se empezaron, es una unión donde no hay registración a nivel nacional para las indicaciones geográficas que no son... tenemos que tener indicaciones geográficas tan protegidas solo si son vinos, alcohol, son los vinos, los espíritus y producto de la agricultura, o si no producto transformado, entonces comida. Pero no tenemos todavía una protección europea para la geographic indication que no son relacionada con la agricultura. Hay una reglamentación, un reglamento que está pendiente, que yo imagino que se vaya a aprobar pronto para ver un derecho supranacional europeo para las indicaciones geográficas como la dentelle francesa, o si no la cerámica porcelana de Delft o el vitro de Bohemia, eso. Pero por el momento estas son
Algunos países de la Unión Europea las reconoce a nivel nacional, pero no hay un derecho europeo. Pero en Europa hay 3.000 tantas, casi 4.000 indicaciones geográficas. Después, si tú vas a mirar, cuando la vas a mirar cuál países, Italia es el país que tiene el número más alto, tienes casi 1.000. Francia tiene 750, casi 800. Pero yo creo que cuando hablamos de indicaciones geográficas, no tenemos que hablar de números. Tenemos que hablar de cualidad de algunas indicaciones versus otras. Italia tiene 1.000 indicaciones. Yo te digo que la mayoría no están conocidas para nadie, porque yo sí puedo nombrarte, si llego a 100, es mucho. Pero aquí está una de la primera potencial, como se dice, misunderstanding, ¿no? del problema. Las indicaciones geográficas son derechos como las marcas. Cuando imagina cuántas marcas hay, en cuántas marcas están dormidas, por ejemplo, ¿no? Cuántas patentes hay, y cuánta patente no se usa. Las indicaciones geográficas dan a la colectividad, a la asociación, el poder de colectivizarse, de crear estándar, pero también en Italia, el país que tiene el número más grande de indicaciones geográficas, la casi grande mayoría de esas indicaciones se venden localmente, ni siquiera en toda Italia, se venden en la región, en la localidad, pero son útiles porque muchas veces se dan como en Italia y en Francia también. Esto es una tradición que se acumula con la tradición de los guilds, y con las de las asociaciones de cultivadores, asociaciones de artesanos. Entonces es una forma de gobierno de esta comunidad, la comunidad que tiene que colectivizarse, tener estándares que son lo mismo, controlarse el uno el otro, ayudarse el uno el otro, a veces también siguiendo ser competitors en las mismas. Entonces no todas las indicaciones geográficas, aunque el derecho es lo mismo, el derecho de prevenir que alguien te utilice el mismo nombre y esto y lo otro, pero no todas las indicaciones geográficas tienen el mismo purpose al final. Uno de los purposes muy importantes, una de las finalidades del derecho es protección. Protección para el comercio internacional. Esos son el parmigiano reggiano, el vino, el grano padano, el whisky, el tequila. Esos son las luxury, ¿no? Son las famous indicaciones geográficas. Pero la gran mayoría, también en Francia, también en Italia, no la conoce nadie más, nada más que los locales. Es una forma de control, es una forma de governance del país, de la localidad, y a veces son también una forma de vanidad. El país, el pequeño, como se dice, pueblo cerca de nosotros tiene la indicación geográfica para su uva, y yo tengo que tener indicaciones geográficas para nuestra manzana, y el otro para su vino, el otro para su aceite. Casi como si todos los productos tienen una marca y también una indicación geográfica. Esto es un cuento hasta un cierto punto, porque ¿cómo se hacen a obtener estas indicaciones? Las indicaciones se obtienen porque el Estado te presenta a la Comunidad Europea, entonces es también una forma de subsidio, ¿no? El Estado, en lugar de dar dinero a la asociación, le da el beneplácito para después poderle proteger, darle el contento, así están contentos que tienen la indicación. Eso es un instrumento muy distinto de self-governance, de vanity, de sentirse como triunfo. Ahora tenemos la indicación, metemos en todo los certificaditos y esto y lo otro. Esto es muy distinto de las grandes industrias que necesitan la indicación para comercializar internacionalmente. Y cuando vamos a mirar los datos de export de Europa, ¿dónde es que la Europa gana dinero? Y con productos agrícolas, el vino, el espíritu, wines and spirit, un poco sí con la carne, son los prosciutos y todo esto, pero ahí donde se gana la mayoría de dinero es con wine and spirit, y casi todos los exports al exterior de wine and spirit son geographic indication.
Cuando vamos a mirar Asia, yo trabajo mucho con Indonesia y con Camboya, es un poco distinta la situación, porque en Europa vamos a ver, los agricultores se organizan, entonces van a preguntarle al Estado, el Estado es como un grassroots act. Mientras que en Asia, imagino que un poquitín también en América Latina, es mucho más top-down. Entonces el Estado que te va a solucionar, te va a decir, vamos ahora a ayudar a esta comunidad de agricultores, le vamos a dar la GI porque vas a ayudarnos en nuestra política económica de exportación de café o de té o de otro. Entonces es el mismo derecho, pero el motivo es distinto. Entonces es una respuesta muy larga para tu pregunta. No. Cuando me dices que en América Latina es 400 y tantas GI, claro que son pocas cuando las vas a comparar con Europa o Italia, ¿no? Donde están 1000, pero también en Europa, en Italia, de las 1000, ¿cuántas son famosas al extranjero? Va bien. Al final, entonces la pregunta es, ¿tenemos que dar estos derechos? Aunque no van a ser grandes instrumentos de comercio, porque sí, porque no. Y la pregunta es si vamos a decir que no, pero ¿por qué después vamos a dar tantas marcas cuando también las marcas casi todas después de 20 años o 10 años ya se mueren porque la gente no la va a renovar? Entonces, para mí el problema no es tanto cuántas damos o hacer una competencia, este país tiene 30, el otro país tiene 300, el otro país tiene 3000. La cosa importante es ver cuánto la protección va a funcionar para el desarrollo del país. El desarrollo del país es un desarrollo de comercio internacional, es un desarrollo de comercio local, es un desarrollo de comercio nacional. Hay varios niveles de desarrollo donde el instrumento puede servir muy bien para ciertas comunidades. Entonces, es la governance de estas GIs. Algunas GIs son pequeñas porque la especificación está designada muy pequeña, ¿no? Hay que coleccionar la leche en este periodo y hay que coleccionarla, hay que hacerla a reposar por mucho tiempo de una manera tradicional. Entonces los grandes productores no quieren hacer esto porque no le merece la pena, van a gastar demasiado dinero porque hay demasiados, no Danone y todo eso, ellos quieren fabricaciones enormes. Pero esta GI, como por ejemplo muchos de los quesos franceses, nadie no los conoce desde fuera de Francia, porque tienen todas estas especificaciones muy detalladas. Mientras que los grandes GI son lo que la gente al extranjero conoce, porque esos son los grandes exportadores. Y entonces no creo que es un problema, el número un poco menos, un poco más, no es el problema. El problema es la que hay, ¿funcionan bien? ¿Funcionan bien para qué? La pregunta todavía más importante es, ¿hay en cada país de América Latina, Uruguay, Paraguay, algunos productos que no están protegidos bastante con GI, la marca certificada, así que otra gente al extranjero se aprovecha y la copia sin ninguna protección al extranjero? Esto para mí es un problema más fuerte. Y también después hay la copropiedad, ¿no? El pisco, que los países se pelean, esto me pertenece a mí, me pertenece a ti, y todo eso, ¿no? No, muy buenísima tu respuesta. Por ejemplo, de esos miles y de esos cientos de números de indicaciones que vi, en Uruguay figuran 3, que son 3 marcas de certificación, y las 3 tienen que ver con carne. Es decir, sigue justamente esa línea de una necesidad de colocación. 2 de ellas son del Instituto Nacional de Carne y va para toda la exportación, y otra de un colectivo de productores del este del Uruguay. Y hay también una serie hay como 55 registros denominados así de vinos, que es otro tema que Uruguay también tiene desde la perspectiva de la exportación. Es decir,
dentro de estos números escasos, la filosofía es la primer pregunta, ¿qué necesidad? Entonces, estas opciones han sido necesidad de protegerse al salir del país, ¿no? Por diversas razones. Ahora, entre esas otras dimensiones de funciones que pueden tener, pensaba que evidentemente hay también una referencia a mercado interno, ¿no? Más allá de esta finalidad. Entonces, hay localidades que en nuestro país, como en otros, se conocen por desarrollar determinada actividad que termina siendo particular y al final en otro departamento de al lado, ¿qué hacen? Bueno, le dicen tipo tal. Entonces, claro que más sería una marca colectiva de repente por un tema de facilidades o capaz que el nuevo concepto de indicación geográfica que hay en Uruguay, que hace un año, 2 años está vigente el concepto de ADPIC recién, puede ayudar, ¿no? Me refiero sin ir a algo tan estricto como denominación de origen, que suele ser la vieja referencia. Pero en definitiva, agregando la referencia finalidad en un mercado, ya sea un mercado global, ya sea un mercado local, parece que lo clave es qué voy a hacer con esa indicación, con ese nombre geográfico que se adopta para un producto. Y agrego un punto en esta reflexión, que es la segunda parte de lo que había planteado en mi inicio de pregunta. ¿De dónde es claro que debe venir el motor? ¿Del Estado, sea autoridad municipal o departamental? ¿De las personas para conseguirlo? Porque comentaba que hace un tiempo hablaba con un peruano, me olvidé del nombre, justo está Ana María Pacón, pero que fue director de la parte de propiedad intelectual, de propiedad industrial, digo, de allá, que él decía que sí, que ellos tenían algunas denominaciones de origen, pero que alguna de ellas, como había sido todo, bueno, un gran reconocimiento, alcanzarla por parte de la autoridad, al final no las usaba nadie ni las veían así los propios moradores, las propias personas viviendo en torno a ese producto y a ese lugar. Entonces, en definitiva, agregaba, ¿y el motor? El Estado, la población, cómo conciliar ese tema de visión de la función que puede servir, ¿no? No, claro, yo he escrito un artículo sobre eso, en la governance de las indicaciones geográficas, y hicimos un estudio comparado de Francia, India y Singapur. ¿Por qué? Porque depende la governance de la Geographic Indication, que para mí no son derechos de propiedad intelectual normal, porque no son derechos privados, como no es un derecho de propiedad intelectual como una patente o una marca donde hay una iniciativa privada, son más marca certificada, marca colectiva, son public goods, ¿no? Son derechos compartidos y son compartidos dentro de una comunidad. Y hay un control interno y un control externo, y también todos los miembros de la comunidad tienen que seguir ciertas reglas. Entonces la pregunta es, ¿quién gobierna eso? ¿No? Porque no es privado, pero no es público. Es una private-public partnership, y donde hay una colaboración de los privados y del público. La pregunta difícil es, pero ¿cuál es la participación del privado y del público? Y en nuestro estudio la respuesta es depende. En Francia es claro que pero no es solamente por el derecho de las indicaciones geográficas, pero para la tradición de muchos siglos, de la sabiduría, del savoir-faire y todo eso. Y los agricultores, los productores se saben agregar, se saben gobernar, y después el control del Estado es mucho menos importante. Hay siempre ahí, por si acaso, pero es mucho menos importante. La governance es mucho más colectiva de los productores. Mientras que en India
había y hay la necesidad, y lo veo misma cosa en Indonesia, en muchos países en desarrollo, donde los gobiernos utilizan un top-down approach, y imagino que en América Latina, en algunos de los países de América Latina, porque otros son muy sofisticados, como a nivel de derecho y a nivel de tradición. La América Latina yo no la metería al mismo nivel que otros países en Asia. Yo la metería a un nivel mucho más alto, como México, como muchos países europeos, yo diría, con la tradición de las denominaciones geográficas. Pero en India, por ejemplo, el gobierno tiene que intervenir mucho más. El gobierno regional o el gobierno nacional, porque si no los productores no obedecen, muchas veces también porque eso no es una cosa que se ha crecido internamente, pero le ha sido impuesta. Ahora esta región puede tener potencial, entonces la vamos a arreglar y vamos a hacer la GI y todo esto y lo otro, ¿no? Y Singapur es un país que no le importa mucho, por ejemplo, de las indicaciones geográficas, porque es un mercado muy pequeño, no produce ninguna indicación geográfica, pero está un poco, como se dice, sándwich en los tratados de comercio internacional. Entonces tiene que estar seguro que los Estados Unidos, los australianos, la Nueva Zelanda están contentos con las provisiones, los europeos están contentos con las provisiones, y la cosa que Singapur tiene mucho import-export y tiene servicios, restaurantes y otros que venden productos de GI, donde los business de Singapur ganan un porcentaje. Y aquí la situación es mucho más fluida, no hay tanta gobernanza, hay un poco una situación, no vamos a hacer el mínimo indispensable y todo eso. Entonces depende. También en América Latina, yo creo que una jurisdicción como Brasil, como Argentina, son muchos muy grandes, y puede ser que la producción, Chile, la producción de vinos es muy importante. Claro, es lo mismo por Uruguay y Paraguay, pero cuando tú me dices un mercado como Uruguay y Paraguay más pequeño, es todavía grandito, pero es más pequeño que Argentina, Brasil o Chile. Entonces, la governance de las indicaciones geográficas puede ser un poco distinta. Al final, la cosa importante es los productos locales para tener una protección de manera de ser lo más innovativo, lo más interesante, los más desiderados a nivel local, regional, nacional y internacional. Es la protección de indicaciones geográficas una cosa positiva para el país, ¿no? Porque normalmente, yo imagino, esto es algo hemos hablado de esto antes, puede ser otra pregunta, imagino que podemos hablar de eso, son los tratados internacionales, ¿no? ¿El mercado qué es? ¿Es Uruguay o el Mercosur? ¿O es toda la América Latina? ¿O es el tratado internacional con Europa, entre Mercosur y la Unión Europea? Entonces, todo esto son, claro, ¿quién va a ganar en el mercado internacional? Las indicaciones geográficas muy grandes, las que van a exportar mucho. Las pequeñas no es que van a ganar mucho más, pero toda la economía del país va a ganar más si hay más desarrollos. Entonces, yo siempre veo estas indicaciones geográficas, depende del país, depende de la situación, y la situación es fluida, porque lo que pasa hoy en India, en 10 años va a ser distinto, y cada indicación tiene un poco su historia. En algunas comunidades hay mucha tradición, entonces el control del Estado es menos necesario. También en países en vía de desarrollo se autogobierna muy bien. Para otras hay más necesidad de la intervención del Estado, porque ya es un poco más son más nuevas, los productores no tienen tanta experiencia, por ejemplo, están un poco divididos, o hay también problemas no hay más intereses. Entonces, claro, va a haber mucha más atención de parte del gobierno también, porque son parte de la economía. Cuando al final los europeos van a negociar con todos los países para indicaciones geográficas, lo hacen porque por el vin, el espíritus y también, entonces, no lo van a hacer para el tomatito de Paquito, del
del pueblito muy pequeñito, no, cerca de Alicante o algo así. Lo van a hacer porque hay un interés enorme de algunos grandes businesses de la Unión Europea. Los que venden internamente del tratado internacional no van a ganar tanto, mientras que los grandes van a ganar mucho. Pero hay un quid pro quo para los grandes vinos argentinos, para los productos de Brasil, también para la carne, claro, ¿no? La carne de toda la región. Entonces, para mí, las indicaciones geográficas son, cada una tiene su historia, sus deseos entonces es un case by case. Pero claro, uno tiene que hacer una política, una policy que es general. Entonces, ¿cómo se pueden capturar los números de intereses más grandes con una policy nacional o regional? Irene, justamente sobre el bueno. tema, ya que habías mencionado los tratados libre de comercio, quizás mi pregunta ya la has respondido, pero igual quiero hacerte en su totalidad. Es simplemente conocer su opinión sobre el frustrado acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur en relación a ese capítulo justamente de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, porque según los expertos dice que fue uno de los temas más debatidos en las negociaciones y para algunos consideraron una imposición de la Unión Europea al Mercosur. ¿Qué opinas, Irene? Sí, claro, yo me imagino que todo el mundo, los europeos cuando vamos, yo me considero muy europea en esto, y cuando vamos a negociar un tratado internacional, uno de los intereses más importantes para nosotros hoy, porque hay también flexibilidad, porque claro, no se van a negociar el derecho de patentes, el derecho de marca, sí se puede negociar arriba, pero hay niveles que no se pueden negociar porque ya están fijados. Y el derecho de las indicaciones geográficas, sabemos que TRIPS y los tratados internacionales a ese punto, en ese momento todavía garantizan un mínimo. Después cada país puede incrementar el nivel de protección. Entonces, para la Europa, sobre todo para los países agrícolas, pero también para Inglaterra, para todos los países que tienen grandes intereses en bebidas alcohólicas, tener aliados y tener países que protegen las indicaciones europeas es muy importante. Es importante, claro. Entonces, esos normalmente son las provisiones que, comparadas a los otros derechos, el valor es menos, pero es siempre importante. Se ve en el WTO, se pueden ver gráficos donde el número de provisión sobre estos tratados que hablan de indicaciones geográficas es el número más amplio, más largo de provisión. Porque claro, también los europeos quieren un nivel altísimo, como los europeos, y quieren meter la lista. Entonces los países con lo que negocian tienen que reconocer automáticamente. Esa es la política preferida. Y algunos de esos países pueden tener conflictos porque ellos mismos tienen algunas, por ejemplo, el caso de América Latina, en algunos casos hay nombres que son similares, porque por los inmigrantes, nombre de las uvas y de los vinos, pero también hay estos países, también tratan con Estados Unidos, Canadá, Australia, y otros países que no quieren la protección entonces se encuentran un poco en la posición de sándwich otra vez. Corea, el tratado de Corea del Sur, que hizo el tratado internacional con Estados Unidos y con Europa, el mismo Singapur, el mismo ahora el hecho que el presidente americano, toda America First, ha sido una gran cosa para Europa, porque America First, Europa First, a negociar con todo el mundo y para promover la agenda de las indicaciones geográficas, eso ha sido muy importante. Pero, y yo aquí lo digo, no lo digo porque soy europea, lo digo porque lo pienso de verdad, las indicaciones geográficas son un derecho importante para el desarrollo local. No todas las indicaciones geográficas se van a transformar en tequila o en parmigiano o en scotch whisky
o en Pisco o Café de Colombia, pero las indicaciones geográficas a nivel local, regional, nacional y a veces internacional dan una protección, no sobre el producto, pero sobre el nombre del producto, sobre la calidad del producto, sobre la especificación del producto, que es muy importante. Es también un derecho cumulativo. Entonces, los propietarios de esos productos, los productores, la asociación, se tienen que colectivizar, es un derecho como, no quiero decir un derecho socialista, pero es un derecho comunitario, un derecho importante, donde la comunidad tiene que congregarse, hay muchas también hipocresía, hay algunas de esas GIs que también a mí la indicación del Lisbon Agreement con la denominación de origen más estricta, la indicación de TRIPS es mucho más flexible, yo prefiero una definición más estricta, donde de verdad todo está hecho en el país, ¿no? Entonces, think globally, or think locally and act globally, so you can, se puede dar lo mejor de la localidad en una economía que puede ser local, global, regional, pero todo podemos ganar a todos los niveles. Entonces, aún Europa, claro que persigue, todo el mundo persigue, no Europa, pero todos los otros países también persiguen policies que le convienen a ellos. La protección de indicaciones geográficas yo creo que le conviene a los países de América Latina, sobre todo porque tienen muchos productos nacionales que puede ser bueno para la economía nacional, pero también tienen potencialidades. Yo imagino que eso es una cosa importante. Y claro, no, el Tratado Mercosur, vaya a haber diferentes de opiniones y a veces los países que tienen un poco más fuerza van a intentar hacer un poco de chantaje e imponer algunas normas. De todas las normas que un país más fuerte puede imponer, yo creo que las denominaciones geográficas es una de las menos peligrosas, una de las más benignas, ¿no? En muchas veces, que puede de verdad hacer bien al país local. Sí, por ejemplo, en el caso de los países de Mercosur, por lo menos en el mío, que no quiero hablar de los demás, sirve como para elevar el nivel de lo propio, ¿no? Esa especie como de paridad, aunque haya que reconocer una cantidad de temas. Irene, Ana María Pacón, tú la conoces, ¿no? Quería hacer algún comentario al respecto. ¿Se conocen? Yo creo que sí, pero no me recuerdo muy bien. Pero Ana María, Ana María Pacón es una investigadora experta en propiedad intelectual peruana, radicada en Múnich, reconocida internacionalmente. Justo hoy nos está acompañando y le paso la palabra. Adelante, Ana María. Ya viene, ya sacó el volumen. No te estamos escuchando. Ana María además estuvo en Indecopi, es la fundadora, estuvo en el momento de fundación del Indecopi, la entidad de toda esta temática y muchas más en Perú, entonces tiene una experiencia de gestión muy grande. Pero capaz que tiene algún problema porque no se escucha, ella no se escucha y no la escuchamos. No te escuchamos, Ana María, no te escuchamos. Y yo no tengo a nadie muteado, es decir, no... A ver, espera, es un problema tecnológico, porque tu micrófono figura como abierto, Ana María. En todo caso, que haga la pregunta por el chat, Beatriz, sí, y la leemos. Bueno, va a salir y volver a entrar. Entonces, mientras tanto, yo voy a hacer un comentario más para compartirlo con Irene, a ver qué opina, y en cuanto venga Ana María, le damos la palabra. A ver, a mí, por ejemplo, de las alternativas que no han todavía, por lo menos, cristalizado con ciertos productos en mi país, una de las razones por las cuales naufraga la iniciativa que en Uruguay por lo menos siempre el poder público recibe bien, pero bueno, no llegan, es que no todos están de acuerdo con tener ese nivel de calidad.
Es decir, a ver, el problema que el colectivo falla no es en de repente decir, bueno, tengamos esto que nos identifica, sino tenemos que obligarnos a tener un nivel. Entonces, a mí me parece muy interesante uno de los efectos de la indicación geográfica, que es precisamente, por lo menos en la diaria que uno ve, es que aceptan el desafío para cierto nivel para poder entrar en esa estructura de indicación geográfica con la opción formal que en definitiva sea la mejor, ¿no? O sea, eso me parece un efecto socioeconómico muy bueno. Sí, Beatriz, sí, perdón, claro, perdón, es una gara arriba, ¿no? Es el contrario de la comida de craft, ¿no? Claro. Para mí también, no, claro, puede ser transaction cost contra los productores pequeños, pero eso también depende cómo la indicación está especificada. Son los productores que van a decidir la especificación. Y también la cosa importante es que si un productor no quiere producir dentro del consorcio de la GI, puede producir la misma cosa afuera, pero no la puede llamar con ese nombre. Pero cuando hay un nombre genérico, en Italia hay Parmigiano Reggiano, es una GI. Grana Padano es otra GI. Pero después hay productores como Gran Moravia, que exportan en todo el mundo, que no es GI. Son productos similares, muy buena calidad. A mí siempre Parmigiano Reggiano es mejor para mí. Pero el Gran Moravia estaba una vez dentro del consorcio del Grana Padano, después decidió que no quería seguir no sé qué, porque hay que meter la leche, a esperar 36 horas antes que coleccionarla, entonces no quería seguir todos estos requisitos, y yo continúo a hacer el producto, lo voy a llamar el queso de mesa, pero no voy a hacer parte del consorcio, pero vendo normalmente. Entonces, eso también es competencia en el GI, intra-GI, con varios productos similares que puede ser Geographic Indication, los vinos rojos, hay muchos, tres de carnes, o eso puede ser en competencia con la una con la otra. Y también hay muchas carnes, muchos imagino, a productores de carne bovina o de otra carne en Uruguay, en Argentina, que no van a tener la GI. Entonces, pero si hay una calidad más alta, todo va a estar mejor para mí, ¿no? Yo soy italiana, claro. La comida buena. Nosotros somos un país con tantas geographic indications, España también. No sé, eso es también algo interesante para mí. Hay una correlación de la vida de buena calidad. Sí. En Italia, España, Francia, donde hay tanta buena comida, o América Latina, ¿no? Donde tenemos... cultura del consumidor, en definitiva. También cultura de buena comida, cultura de productos de calidad. Y viene porque tenemos una tradición de GI, o las GI vienen porque nos garantizan más calidad. No, es una pregunta, no son nada más que dinero, ¿no? Económico. Claro, es un círculo. Es un círculo. Sí, es una cosa interesante. Creo que Ana María Pacón está de regreso, y también hay una pregunta de José Roberto. No sé, Ana María Pacón, si quieres probar a ver si funciona tu micrófono. Gracias, muchas gracias, Fabricio. ¿Ahora sí me escuchan? Perfectamente. Gracias. Bueno, me he perdido un ratito porque tuve que salir. Pues he estado escuchando a Irene, y nosotras coincidimos, Irene, en una reunión del Max Planck sobre... Sí, en Berlín. ¿Era la de febrero o la de antes de diciembre? La de antes. La de diciembre para los farmacéuticos, ¿no? Sí. Me parece bien interesante. Yo he estado desde cuando empezó todas estas discusiones en los andinos, sobre todo en los países andinos, y en Perú en especial, cuando empezó todo el reconocimiento de la potencialidad que tienen más que GIs, las denominaciones de origen, ¿no? Que es la figura que existe ahí ya desde hace tiempo, y recién ahora se está incorporando las GIs. Pero
el problema que yo veo, y lo mencionó Beatriz en algún momento, cuando en la introducción que estaba haciendo, es que todavía, hasta el día de hoy, hay una falta, en realidad, aunque los países reconocen, en términos generales estoy hablando, o lo puedo centrar en Perú, donde tengo más conocimiento, pero hay una falta de política, en realidad, sobre cómo promover las GIs. O sea, está en la agenda, se promueven, pero luego en diversos países de América Latina, el titular de las DO es el Estado, ¿no? Entonces, es el Estado. Ahora, el Estado evidentemente no puede hacer todo el control ni el funcionamiento, entonces lo han delegado en los consejos reguladores, y ahí que son privados, pero muchas de ellas no tienen consejos reguladores, con lo cual pues no hay ninguna política. Entonces, lo que pasa en la práctica es que se tienen una serie de denominaciones de origen, y ahora en el caso del Perú, se ha dado una norma en la cual se crean las indicaciones geográficas, pero no tiene ninguna repercusión. O sea, estoy de acuerdo contigo, y también en Europa, que solo un número pequeño son los que realmente tienen un éxito. Eso es cierto, ¿no? Pero yo creo que igual el o sea, digamos, la falta de política hace que, pues, las denominaciones hasta ahora, y se cree que con la creación de estas indicaciones geográficas debería cambiar la cosa, pero yo creo que va a ser exactamente igual si los estados no tienen una política, no solo de creación, sino realmente mucho más integral y de promoción de estas figuras jurídicas como un centro de desarrollo local, que es lo que se quiere buscar. Y entonces, en la práctica, lo que está pasando es que, salvo contadas excepciones, pero que realmente no pueden ser, digamos, la regla es que son figuras que se han creado, pero que no tienen ninguna repercusión, ¿no? O sea, en el caso del Perú hay como 10 denominaciones de origen, pero pues salvo Pisco, ninguna tiene ninguna relevancia, ¿no? Yo estuve, por ejemplo, en maíz blanco del Cusco, que es un maíz especial en la zona del Cusco, y los productores no saben, ni siquiera saben que tienen una denominación de origen. Entonces, si bien estoy totalmente de acuerdo en que pueden ser un instrumento importante, creo que mientras los gobiernos realmente no cambien, más allá de incorporarla, porque esa sí está incorporada y siempre está en la agenda y hay un reconocimiento, etcétera, pero en la práctica hay una creación y luego, salvo contadas excepciones, no hay ningún más seguimiento, no hay mayor seguimiento, y entonces estos esfuerzos se quedan realmente en nada que se plasme en la práctica, y más bien creando, yo creo, una decepción frente a la figura, ¿no? Porque, y el caso de Pisco en parte también es mucho por el conflicto que debes de conocer que tenemos con Chile, ¿no? Y eso al final ayudó a que se aumentara la calidad, se preocuparan en mantener también estándares entre todos los productores, etcétera. Pero creo que también es un caso aislado muy particular, y bueno, es cierto lo que tú dices, ¿no? Case by case, pero mi comentario era que estoy de acuerdo contigo en el sentido del potencial que tienen, pero por lo menos ya no quiero hablar de toda América Latina, pero por lo menos en muchos casos, y en el concreto en el de Perú, es que si no hay una política mucho más decidida y planificada, yo creo que no, como muchas otras figuras, no nos va a ayudar. Muchísimas gracias. No, perdón, adelante. Ana, yo estoy de acuerdo contigo. La cosa, pero
que es muy importante de recordar es que las indicaciones geográficas, y también aquí la cosa importante es estar claro quién da el derecho es el Estado, sí, el reconocimiento, pero como el Estado te da el derecho de marcas, que tienes que ir a hacer el filing de marca, después el Estado no te ayuda a promover la marca. Te lo tienes que hacer solo, te da la certificación y después, si tienes suerte con marketing, estás capaz de promover tu producto bien, si no, es suerte. Y las indicaciones geográficas también están dadas del Estado, pero la teoría y lo que hace en Europa, donde esto funciona muy bien, es que hay una cultura de empresariado a nivel local, de productores agrícolas, mucho. Esto viene de historia y tradición de guilds, de esto sale del 1200, 1300 y siempre se ha continuado en los siglos, ¿no? Y ahora se llama indicaciones geográficas, pero una promoción de esto siempre, pero estos quieren gobernarse a sí mismos solos como asociaciones de productores y ellos tienen que estandarizar, tienen que crear, después deciden, van al Estado para tener, mira, ayúdanos, tenemos que hacer la aplicación y todo esto, ahora se presenta la aplicación a la Comunidad Europea, pero el Estado le puede dar unas taxas, una rebaja, pero no es que el Estado le hace un nanny state, un babysitting, donde le va a ayudar al parmigiano reggiano, al Chianti, al aceto balsámico, mira, te ayudo. No, esto no quiere el Estado, quieren hacer, es un consorcio y trabaja como privados, pero no son uno, son varios, es una asociación de productores que se activa para hacer el marketing y todo eso. Porque el derecho de propiedad intelectual, que sean patentes, que sean marcas, que sean indicaciones geográficas, te da nada más que un derecho de exclusión. No te da una garantía que el Estado te da el marketing, te ayuda a hacer promoción. O sea, claro, te va a ayudar un poco, te va a ayudar lo que pueda, pero la iniciativa privada es fundamental para poder tener éxito, ¿no? Entonces, sí, el problema es cuando los Estados quieren usar las indicaciones geográficas, van a esperar, intentan usarla como instrumento de desarrollo, esperando, no, ahora te la doy. Yo cuando hago training a veces en países aquí en Asia me dicen, pero ahora tenemos el certificado, pero ¿por qué no vendo más caro? ¿Por qué no tomo más provechos? Digo, señor, si usted no hace el marketing, si usted no hace, no es que la GI le va a dar el mano, la vaquita mágica y ahora se va nada más que a ganar más, ¿no? Hay que tener toda esa infraestructura que muchas veces es una infraestructura privada o privada pública, pero si uno espera así que el Estado te lo haga todo, al final no va a hacer nada. Entonces es eso el problema, es un problema de cultura y de empresariado a nivel local de self-governance. Yo creo que esto también en Europa funciona muy bien, porque Europa, sobre todo países, pero todos los países europeos son muy bien organizados a nivel pequeño, de infraestructura de agricultura muy pequeña. Y esto funciona muy bien. Lo mismo en California, lo mismo para los productores de bourbon y todo esto en Estados Unidos. Los Estados Unidos quieren copiar el queso, pero en los estados que tienen intereses agrícolas son muy bien organizados a nivel privado. Y tienen marcas de certificación, tienen las indicaciones de viticultural areas, que es como un derecho de indicaciones geográficas. Entonces yo creo que no es un problema. Para mí, lo que tú dices no es un problema de GI, es un problema de governance, es un problema de expectaciones de los productores. Entonces ellos digan, tengo la GI y ahora no se promueven, pero no se promueve porque la gente no se mueve, porque los productores no hacen bastante. Claro, imagino, pero a veces ellos no hacen bastante porque al principio ni siquiera sabían ni querían. Entonces, como bien top-down, el Estado tiene que promover más. Y yo lo veo en Camboya. En Camboya hay el Kampot pepper, que es muy famoso, pero había otros pepper que son exquisitos, pero ahora los de Kampot hay un montón de intereses, no vamos a hacer el competidor nacional, pero ¿por qué? Si los productores de otra región pueden hacer otra pimienta, ¿por qué no? Y si hay 4 pimientas de Camboya, ¿por qué no?
En Italia nunca sería que ahora nosotros hacemos la carne esa y ya el Estado dice que los otros de la otra región no van a hacer la carne. No, van a hacer más competencia que uno quiere. Imagina cuántos vinos rojos hay en Toscana o vinos blancos, pero no, sería inconcebible que el Estado metiera la nariz. Este grupo hace esto, este grupo hace esto, porque es esto es para mí, es esto la verdadera receta de éxito, tiene que salir de los productores mismos. Ellos tienen que ser los que quieren y quieren tener éxito, porque cuando esto va, es una colaboración, pero tiene que partir de aquí, porque si no, no va a funcionar. Muchas gracias, Irene. Queremos responder las dos últimas preguntas de José Herrera de Colombia y finalmente Leonel Salazar de Venezuela. Adelante, José Roberto. ¿Estás ahí, José Roberto? Había una pregunta muy interesante sobre las esmeraldas de Colombia. Bueno, ya que no está, voy a leer la pregunta que hizo en el chat. José Roberto dijo, en el caso colombiano, la indicación geográfica por excelencia casi protegida en la mayoría del país del mundo es el café de Colombia. Una exótica que se concedió hace poco fue el cangrejo negro San Andrés. Digo exótica porque implica un animal. Otra discusión candente en Colombia respecto a conceder la protección de indicación geográfica a las esmeraldas, que es una industria que mueve mucho dinero y ha generado ciertas mafias. No sé si concederla puede evitar las mafias o agrandarlas. Mi pregunta para Irene es si conoce algún caso que nos pueda compartir en Europa sobre el tema y que haya sido polémico en cuanto a la concesión o negación de la solicitud de registro. Entonces, para las minerales, como las esmeraldas en Sri Lanka, ellos tienen el cinnamon, ahora hay toda la discusión sobre tener el derecho de indicaciones geográficas, porque también ven que en Europa funciona y también en otros países de Asia funciona. Entonces, para ellos sería el cinnamon tea y el cinnamon sapphires. En África, algunos países con unas piedras muy famosas. Yo no sé, pero claro, seguro que no. En Indonesia hay muchos textiles, fábricas y todo eso. Donde sí antes se han hecho indicaciones geográficas de joyas de piedra preciosas, no sé. Eso es una pregunta interesante, voy a hacer una investigación sobre esto porque me encantan las piedras preciosas y le voy a responder. Pero en Sri Lanka quieren como los sapphires, ¿no? Los zafiros de Sri Lanka, de Ceylon, son muy, muy famosos, lo más bonito del mundo. Ellos también, como los vietnamíes, los rubinos de Myanmar, también eso es una piedra que hay que tener cuidado, que no sean falsas y todo eso, ¿no? Pero el rubí de Myanmar, el Vietnamese rubí, es una piedra, son los rubinos más famosos. Y hay alexandrites y otras piedras de África. No sé si en África hay algunas, puede ser que están protegidas. Y entonces, para mí no es controversial, porque no sé por qué tenemos que discriminar entre los productos agrícolas y los productos no agrícolas. También estoy muy de acuerdo a proteger la porcelana, el vitrio, los textiles. Esto en el framework del Tratado de Lisbona, ahora del Acta de Ginebra del Tratado de Lisbona, se puede hacer sin ningún problema. Y para mí, si los requisitos están satisfechos, no veo por qué no se podría proteger. El ejemplo del cangrejo, los animales, esto se hace también. Y yo sé que en Escocia hay una protección de una carne de salmón. Y me pregunto ahora, no sé si el Alaskan Salmon está protegido, porque hay también, ¿no? Claro que el Kobe beef está protegido, pero es el beef o el animal, ¿no? Es la cosa interesante, porque también imagino que el cangrejo le han protegido para venderle comer.
pero hay algunos animales, hay unas discusiones como los caballos árabes. Algunos caballos de raza en España, los caballos que se usan para algunas de las corridas, con ahora me escapa cómo se dice cuando hay las corridas con los caballos. Y también estos, ¿no? Los toros, algunas no son unas razas de animales. Entonces, ahí el problema sería el overlap con biological species and animal species. También, ¿no? Si hay la protección de indicaciones geográficas para algunos tipos de frutas, verduras en productos agrícolas, entonces se podría acumular la protección de plant varieties, de variedad de plantas, con la de patentes, con la de indicaciones geográficas. Y para mí no hay un problema ahí, porque las protecciones son distintas. Son distintas. La indicación geográfica te protege el nombre, pero la indicación geográfica también te protege una especificación que te dice claramente cómo el producto se hace, un procedimiento. Entonces, la cosa un poco peligrosa es sí un plant varieties, que también es un procedimiento. Se podría extender la protección con una indicación geográfica a través de la especificación. Entonces, para el breeders' right, para las copias, para los derechos, entonces todo esto no es un poco más complejo, pero normalmente las plant varieties no son cosas la indicación geográfica es el concepto de mucho más tradición e innovación. En la plant varieties el concepto de protección es mucho más quasi patente como es innovación, es la modificación del breeder, ¿no? Entonces hay manipulación humana. Pero esas son preguntas importantes e interesantes también en el sector. Muchísimas gracias, Irene. Como ya estamos en hora, quiero darle la última pregunta a Leonel y luego ya lastimosamente tendríamos que concluir, ¿eh? Adelante, Leonel. Estás muteado, Leonel. Leonel, no. Leonel está mudo. Ahora. Ya, ahora sí. Ok, perdón. Lo tenía en mute para no interrumpir. En el foro de ayer en Caracas, precisamente tocamos el tema de las políticas. Y el problema de las políticas, como bien nos señalaban tanto Irene como Ana María, y es una especie de reflexión, el problema de en qué consiste la política. ¿Cuál va a ser la acción del Estado para precisamente proteger y precisamente para promover y difundir la denominación de origen si está protegida? En Venezuela tenemos 3 denominaciones de origen concedidas por el Registro de la Propiedad Industrial. La del cocuy, el cocuy de Pecaya, la del cacao, que es el cacao de Chuao, y la más reciente que se renovó fue el ron de Venezuela. De las 3, podemos decir que la más exitosa es la del ron de Venezuela porque es una bebida espirituosa que para el cierre del 2019 tuvo unas exportaciones por orden de los 57 billones de dólares y produjeron 7 millones de litros de exportación. El problema de las políticas es que ¿qué es la acción del Estado? Entonces, si yo, por ejemplo, utilizo a Venezuela como ejemplo de protección de las denominaciones de origen, me raspan en el escenario internacional. Porque desde que nosotros nos salimos de la CAN en el año 2006, no existe una regulación de las denominaciones de origen en Venezuela. Y si no existe una regulación de las denominaciones de origen en Venezuela, no tenemos acceso a los tratados internacionales y mucho menos al sistema de Lisboa. Entonces, cuando yo ayer pregunto cuál es la política que debe asumirse por parte del Estado, pues no hubo respuesta sobre ese particular, porque la primera acción política o la primera acción del Estado es tener el marco legal sobre el cual se va a dar reconocimiento a las denominaciones de origen. Hubo un intento fallido por parte de la Oficina Nacional. El año pasado dictaron un procedimiento ad hoc para la concesión de las denominaciones de origen, un procedimiento que, por supuesto, entró un nuevo director al registro de la propiedad industrial e inmediatamente este registrador anuló esa resolución, este procedimiento ad hoc,
y la resolución que tomó el actual está ajustada a derecho porque realmente las oficinas administrativas no tienen potestad legislativa. Por otro lado, tenemos el caso más evidente, es el caso que de la denominación que se está promoviendo, que es la de Cocuy del Estado Lara, Cocuy Larense, que es un poco la política regional. Es un estado de la federación que está pidiendo pues, que se le reconozca la denominación de origen. Pero entonces volvemos otra vez al mismo círculo vicioso sobre qué norma legal tú le vas a dar la protección. Evidentemente, el tema es de política, pero la política nace del Estado. Y la política nace del Estado cuando también los particulares promueven la política. Ese era básicamente un planteamiento, porque de acuerdo con lo que ustedes están diciendo, totalmente de acuerdo. Y el otro tema era una reflexión que me quedó en la mente desde las reuniones en Ginebra en el año 2018, y es el uso de la denominación de origen cuando está siendo usada por otra marca. Por ejemplo, digamos el caso, un chocolate muy famoso en Suiza es el Toblerone. Si se le puede colocar a la marca Toblerone, diciendo Toblerone que el chocolate, que el cacao utilizado en ese producto es por ejemplo, digamos el caso denominación de origen Chuao, por ejemplo, o denominación de origen Etiopía, de donde sea el origen. Es una pregunta que te dejo, Irene. Muchísimas gracias, Leonel. Muchísimas gracias. Yo creo que todos estos comentarios son súper importantes, como lo que Ana dijo también. Y esto para mí nos lleva en una de las... Ustedes han puesto el clavo en el problema. El problema es governance de las indicaciones geográficas una vez que sean obtenidas, pero es también el sistema, la infraestructura de empresa que se tiene. Porque las indicaciones geográficas como están designadas, como se han creado de la tradición francesa, el derecho de vino, y después se han metido en el sistema de Lisboa y después se han metido en los reglamentos europeos, en el TRIPS y ahora con el capítulo de Ginebra, pero necesitan un sistema de derechos colectivos, claro, pero basado sobre un sistema de competencia y de propiedad, muchas veces de la GI, del consorcio. Mientras que en Vietnam y muchos de los países de América Latina, la propiedad, el Estado se quiere tener la propiedad. Y claro, al final, si yo después la dan en licencia, la conceden y hay algunas propiedades, pero hay una influencia, ¿no? ¿Cuál es el problema? Una cosa que aquí no quiero, como nos traban, ¿no? Eso, no quiero decir cosas demasiado controversias, potencialmente de controversia, pero en la disfunción del sistema top-down es la corrupción. Es que el gobierno no va a hacer los que es mejor por el mercado, pero los que es mejor para un sector del mercado. A veces un gobierno muy iluminado, pero el potencial problema es el control, el tomar decisiones que son malas. El problema de un sistema privado se ve en Francia con el champaña que está todo en las manos del VMH, ¿no? Donde los productores pequeños le merecen la pena más de vender a los grandes productores porque si no pueden competir en el mercado internacional. El problema de un sistema privado es la grande concentración, sin que el antitrust la pueda romper, porque la noción de mercado relevante es mucho más larga que la concentración de verdad en las manos de unos pocos productores, ¿no? Esto es una cosa muy interesante como nivel de governance, cuáles son las disfunciones de demasiado privado, demasiado público. Es por esto que es un círculo, hay que tener un poco de privado, un poco de público en manera optimal a segunda de la GI y a segunda del país. Pero cuando un país, me parece, no tiene, puede ser que no tenga la base de la protección como Venezuela, pero me imagino que se podrían tener marcas colectivas, sino marcas certificadas, o si no, se podría tener unas
el derecho de competencia desleal se tiene, ¿no? Artículo 10 bis, el 10 bis de la Convención de París se aplica también en Venezuela. El problema es los productos de Venezuela afuera. Esto es el gran problema, ¿no? Si Venezuela no tiene una protección, son los productos afuera. Imagino, no, eso es importante, pero también va al final con la concepción de gobierno que ese gobierno o el otro gobierno del otro país tiene. Es una empresa privada, es una empresa pública, es una empresa mezclada, como en Indonesia, donde hay intereses distintos. ¿Quién hace en Camboya el PPS, el pimienta esa, en India el Darjeeling Tea versus otra cosa? Entonces, todos esos son preguntas muy importantes, pero estas son mucho más que GI. Hay un efecto también en el GI. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es muy interesante. Nos hubiera gustado seguir quizás otra hora, pero lastimosamente tiene que acabar. Muy agradecido, muy contento, Irene. Realmente apreciamos que te hayas tomado el tiempo en aceptar estar aquí. Reconocemos que tuvimos un problema de comunicación con la fecha, pero bueno, lo importante es que te tenemos... No, al final los hemos hecho todo bien. Esta semana es una semana muy pesada. Parece que se va a acabar bien. Todavía no estamos fuera, como se dice en inglés, out of the woods, but we're getting better. Y entonces, no, es muy estresante, ¿no? Es muy estresante todo lo que está pasando en el mundo, pero hay que estar estresado para después estar mejor a veces. Entonces esperamos que el sol va a salir pronto, esperamos, ¿no? Así pero será. Muchas gracias por organizar esto, muchas gracias, espero que ha sido muy interesante para mí. Otra vez, perdón, porque mi español está muy arrullado, entonces a veces mezclo la palabra italiana, a veces no me recuerdo, entonces un poco me invento, pero es un honor para mí hablar en español con vosotros. Vosotros sois una comunidad increíble y es muy importante que hacen. También estas charlas son muy importantes. Carlos Correas me decía también de eso y entonces, muchísimas gracias para todo. Bueno, Beatriz, algunas palabras finales. Sí. Adelante, muchas gracias y ha sido un gusto. Seguimos tu trayectoria y tus estudios y eso también es un aporte muy grande. Lo que podemos hacer juntos para ayudar si necesitas algo. Y muchas gracias, Ana María. Sí, me recuerdo con mucho cariño del tiempo en Múnich, cuando todavía podíamos viajar, porque ahora ya estamos segregados en casa. Igualmente, sí, efectivamente. Ahora estamos todos confinados. Así es. Pero esperemos que el próximo año en algún momento podamos volver a viajar. Bueno, eso confío yo. Amén. Hacemos Zoom travel, zoomamos, ¿no? Sí, qué bueno. Hasta luego. Buen fin de chao. semana a todos. Gracias. Un gusto a Chao, todos. luego. La semana que viene, Chao. Gardel y la autoría. Chao, chao. No, la santo Dios Coopercita y la bendito, qué bueno. autoría. La Coopercita, está bien. Nos vemos. La semana. Muchísimas Viernes de gracias.